Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Danilo, Buenas tardes, Miss. ¿cómo está? Bueno, en esta ocasión estaré reemplazando al profesor Felipe Sánchez, ¿no? Porque he tenido un inconveniente para poder estar presente en estas horas de multichat. Así que, Natalie, buenas tardes. Bueno, así que voy a presentar pantalla y vamos a ver el desarrollo de los problemas propuestos para la semana 12. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Veamos el número 1 de problemas propuestos. Nos dice, si un cable conductor, si en un cable conductor la intensidad de corriente eléctrica varía con el tiempo, según se muestra, calcule el número de electrones que fluye, ¿no?, por la sección transversal del conductor entre 1 segundo y 11 segundos. Entonces vamos a imaginar que tenemos aquí el cable conductor, ¿sí? Ahí, aquí tenemos el cable conductor. A ver, lo voy a borrar. Me ha salido un poco feo acá, ya. Listo. Entonces, aquí, ya, listo. Acá tenemos el cable conductor, ¿de acuerdo? Bien. Sabemos que aquí tenemos las cargas y los electrones son los que fluyen por una diferencia de potencial. Recuerden que tiene que haber de todas maneras una diferencia de potencial para que así pueda haber un fluido de cargas. Es como un desnivel, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, imaginemos que los electrones son los que fluyen en este sentido. Entonces dejan vacíos, por lo tanto, las cargas positivas son las que fluyen en sentido contrario. Y ese es el sentido convencional. ¿De acuerdo? Convencional que se tome en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ese flujo de cargas está, digamos, representado por la corriente. ¿De acuerdo? La corriente que va a fluir en un determinado tiempo. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo es el número de electrones que fluye por la sección transversal, ¿no? Esta es la sección transversal. ¿De acuerdo? Tenemos este gráfico como dato. Aquí tengo corriente versus tiempo. ¿De acuerdo? Entonces veo una recta de esta manera, ¿cierto? Cuya pendiente o grado de inclinación son 45 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos aquí algunas alternativas donde tenemos que elegir cuál es la respuesta correcta. Entonces, nos pasamos por acá. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que calcular el área, porque el área justamente nos va a calcular la carga. Recuerden, recuerden que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico corriente por tiempo, es igual a la carga. Y esto es justamente el área. ¿De acuerdo? Entonces significa que vamos a tener que calcular el área bajo la recta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y aquí tenemos la respuesta, ¿no? Entonces tenemos aquí el área 1 más el área 2 es igual que la carga desde 1 a 11 segundos. La carga, ¿no?, la cantidad de carga se puede calcular como el número de electrones por la carga del electrón. ¿De acuerdo? Esto en magnitud. Muy bien. Entonces calculamos el área según la figura. Sería 3 más 5 entre 2.
3 más 5 entre 2 por 2 más 5 por 8. ¿De acuerdo? Entonces, ese es igual al número de electrones. La carga del electrón es 16 por 10 a la menos 20, o lo que conocemos 1,6 por 10 a la menos 19, solamente que le hemos dado esta figura, ¿de acuerdo? Como para poder hacer cálculos rápidos. Entonces, el número de electrones nos sale 3 por 10 a la 20 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la alternativa. Un momento, por favor, algo está pasando acá con mi... Un ratito. Cuando se desactiva la pantalla, es ahí donde se tiene el problema. Ok, muy bien, la alternativa D. ¿Ya? Vamos por el ejercicio 2. Tenemos, en el gráfico se muestra un conductor en forma de paralelepípedo. Si R es la resistencia eléctrica, determine la razón de RAB sobre RMN. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver en esta figura lo que tenemos. Tenemos un paralelepípedo, como lo que vemos acá, ¿no? Tiene dos puntos, ¿ya? Para cada, digamos, extremos, en cada extremos. Mira, acá tengo el punto AB y por acá tengo el punto MN, ¿no? Acá vemos que este lado es 2A, este de acá, y este de acá es A. ¿De acuerdo? Entonces, si me han dado los lados, significa que voy a tener áreas, ¿correcto? Y eso significa que tengo que utilizar la ecuación de Pouget para poder determinar la resistencia, ¿correcto? En cada sentido, en cada sentido en el cual me está considerando las resistencias. RAB será en la vertical, RMN será en la horizontal. ¿Listo? Entonces, según la ley de Pouget, tenemos esta ecuación. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces, la resistividad es constante porque se trata del mismo material. ¿De acuerdo? Entonces, podemos guardar una relación entre, ¿no? Resistencias, según lo que me están mencionando. En todo caso, esto será la resistencia AB es igual a la resistividad por la longitud. Tendría que tomar la longitud LAB sobre el área AB, ¿no es cierto? Y la resistencia MN es igual a la resistividad por la longitud MN sobre el área MN. ¿De acuerdo? Entonces despejamos las resistividades. Tengo RAB sobre área AB. Esto será igual al otro lado como la resistencia MN sobre el área MN. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta relación es la que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería R, a ver, vamos a despejarlo bien. Sería resistencias RAB por el área
AB sobre LAB. Ahora sí, ¿no? Acá sería igual a la resistencia MN por el área MN sobre la longitud MN. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, estamos igualando tal cual lo vemos acá, ¿no? Y luego le damos esta forma, que según lo que me pide acá, para poder buscar esa relación. Nada más. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ya calculamos las áreas en base a los lados de la figura. Eso sería 9 entre 1. ¿Ok? La respuesta es A. Ejercicio 3. Dice cuando el interruptor S, el que vemos aquí, está abierto, la corriente del circuito es 1,5 amperios. Cuando se cierra, la corriente es de 2 amperios. Calcular la medida de la fuerza electromotriz, ¿no? El que está acá, de la fuente ideal. ¿Ya? Cuando tenemos una fuente ideal, cuando se nos menciona de esta forma, es que su resistencia interna no se considera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando el interruptor está abierto, no pasa nada por acá, por lo tanto, yo solamente tengo este rectángulo como circuito. ¿De acuerdo? Cuando el interruptor se cierra, entonces quiere decir que la carga también fluye por este lado. ¿De acuerdo? Y por acá. Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces, en los dos casos se cumple la ley de Ohm. La fuerza electromotriz sería igual a la resistencia equivalente 1, ¿no? Por la corriente 1, y también sería igual a la fuerza electromotriz cuando se cierra el interruptor, que será la resistencia equivalente por la corriente 2. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, hablamos de resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque estas tres resistencias que yo veo por acá están en serie. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me quedaría la suma de las fuerzas electromotrices más menos la suma de las fuerzas electromotrices será igual a menos la suma de los voltajes en cada resistencia, o sea, corriente por resistencia. ¿De acuerdo? Entonces solo tengo una fuente, entonces la tengo por acá, y acá las resistencias, ¿no? 5 más 5, 10, ¿correcto? O más R por la corriente, que es 1,5, tal cual nos dice. ¿De acuerdo? Ahora, la resistencia equivalente 2, ¿no? Es cuando esto se cierra, ¿ya? Entonces sería 5 más R. Fíjate que cuando esto se cierra, ¿no es cierto? Esto quedaría en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, la corriente ya solo fluiría por acá, más no por aquí, ¿de acuerdo? Al tener una resistencia de esta forma. Entonces, es como decir, tendría como un paralelo, ¿no es cierto? 5 más R por 2. Igualando, nos sale una resistencia igual a 10 ohms, ¿ya? Entonces, esa resistencia, al ser reemplazada acá, tendríamos el valor de la fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Nos da 30 voltios.
Ejercicio 4. Dice, se muestra en la figura una asociación de resistores, ¿no? Si las resistencias equivalentes entre A y B es de 14 ohmios, determina el valor de R. Entonces aquí, miren, tenemos que observar bien cómo están asociadas las resistencias. Si no lo podemos ver a simple vista, utilicemos puntos de colores. ¿De acuerdo? Comencemos entonces. El punto A, ponemos color rojo. Este punto, mira, si me voy por acá, es el mismo punto acá y también el mismo punto aquí. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar otro color, verde por decir. El punto B. Y está, ¿cierto? Si me voy por acá, aquí no hay nada, entonces sería el mismo punto B acá. ¿De acuerdo? Tengo otro punto más. Le voy a poner celeste. ¿Ya? Fíjate, acá tengo otro punto. El punto celeste enlaza este y este. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, las que están en paralelo son los que tienen, digamos, los mismos colores de punto en ambos extremos. A ver, por decir, mira, acá tengo, esta resistencia tiene rojo celeste, ¿no es cierto? ¿Hay otra resistencia con rojo celeste? Claro que sí, esta de acá tiene rojo celeste. Por lo tanto, esta y esta de acá estarían en paralelo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora vamos a buscar resistencias también que tienen en sus ambos extremos verde-rojo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces por acá, se me perdió el puntito, están, ya acá vamos a ver. Listo. Entonces yo tengo rojo-verde acá. Mira, esta resistencia. Acá también tiene rojo-verde, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que estas dos también están en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, identificado, ya tenemos dos pares de paralelo por acá y dos pares de paralelo por acá. Esta que tiene celeste-verde, bueno, estaría en serie con la resultante de estas dos en paralelo y con la resultante de estas dos en paralelo. ¿Cierto? Está clarísimo, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a bajar un poquito. Déjame ver. Se ha desactivado la pantalla en mi laptop, pero así que voy a tratar de bajar. Ya listo, ahí está. Ujú. Muy bien, ahí está. Ya, ya está. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ya? Muy bien. Ahí A, B y B, X nada más. El X está representado por el color celeste que le puse. ¿Recuerdan? El A está representado por el color rojo, ¿no? Y el B está representado por el color verde, ¿ya? Entonces, ya está. Listo, entonces solamente comenzamos a hallar las resultantes. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo dos pares de paralelo que están aquí, entre A y X, entre rojo y celeste, están estas, y esta está entre verde y sería verde y rojo, ¿no es cierto? Listo.
Ahora solamente calculamos, ¿ya? Esto de acá me saldría, esta 3R. Sí, a ver, Rodrigo, o perdón, Nicolás Rodríguez. ¿Quieres decirme algo? ¿Me levantaste la manito? Sí, profesora, disculpe, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo se Dime. podría saber que necesariamente al hallar la resultante del paralelo de los dos tiene que quedar en serie necesariamente y no podría quedar, yo qué sé, en paralelo con el R que ya quedó antes? Me gustaría Claro, saber. eso justamente les estaba explicando por acá, mira. Como acá es un poco complicado saberlo, es por eso que he utilizado colores, ¿no? O sea, a ver, mira, dije que estas dos estaban en paralelo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ambos extremos comparten los mismos colores, ¿te acuerdas? Mira, a ver, a dibujarlo, ¿ya? Mira, esta resistencia la voy a poner por acá, ¿ya? La voy a volver a dibujar. Y esta resistencia también la voy a poner por acá, ¿de acuerdo? Este es R y este es 3R, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, mira, ambas tienen rojo y celeste, ¿no? Acá está su rojo en ambos lados, ¿ya? Y por acá está celeste y celeste. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí, profesora, sí. Entonces están unidos, ahí ves, están en paralelo. ¿De acuerdo? Porque en sus ambos extremos tienen los mismos colores. ¿Ya? Rojo y celeste. ¿Listo? Por eso, ¿no? Utilicé colores. Tú puedes poner colores o puntos, ¿no? ¿Ya? Lo que No, tú sí, quieras claro, para profesora, poner. sí le entiendo lo que me dice del método para poder hallarlo. A lo que me Ajá. refiero es por qué en el resultado aparece a Ujú. la izquierda del resistor que no por ejemplo, no se combina con los demás. ¿Por qué aparece a la izquierda y no podría, por ejemplo, aparecer encima como paralelo? O necesariamente una resultante de las dos queda en serie. Claro, porque mira, van a quedar en serie. Acá tú vas a tener una sola, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Acá vas a Sí, tener, ok. en este paralelo vas a tener una resistencia, ¿no? Así te va a quedar, mira. Aquí está. ¿De acuerdo? Vamos a poner resistencia equivalente 1, digamos. De estas dos vas a tener una resistencia equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, mira, acá está tu rojo, ¿ya? Y por acá está tu celeste, ¿de acuerdo? ¿Ya? De estas dos, estás obteniendo una sola. ¿Listo? Y aquí en el medio ya viene esta, la que tiene celeste verde. ¿Ves? ¿Están en serie o no? ¿A eso te refieres? O sea, lo que se refiere es que la resultante de un paralelo. O sea, es como es por una regla que se diga de que termina en serie, por así decirlo. No es una regla, sino que es lo que ves, es lo que se ve, hijo, mira, es lo que se ve. Mira, mira, acá está, es lo que puedes ver. Ay, 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 a ver, es lo que se puede ver. O sea, aquí está, mira, acá está tu resultante. Tú cuando hallas la resultante se va a colocar en serie con esta de acá, porque está a continuación, ¿cómo es serie? Que está una a continuación de otra, ¿de acuerdo? Sí, profesor, está bien. Ya, espero que me hayas entendido. Verde y luego acá tendríamos otra vez rojo, ¿no es cierto? Y acá vas a tener otra resultante, ¿ves? Esta con esta, otra resultante. Que iría acá, ¿no? Resistencia equivalente 2. ¿De acuerdo? Parecido. Muy bien. O sea, se coloca en serie, se acomoda en serie.
No es que sea una regla, ¿ya? Ok, a ver, vamos a ver, chicos. Se me aparece esta pantalla que siempre me fastidia. Ya. Entonces ahí estamos, ¿ya? Entonces, estas dos tendría, como es en paralelo, entonces hay que calcular el paralelo, pues, ¿no? En paralelo era estas dos, entonces sería 1 sobre resistencia equivalente 1, sería igual, como están en paralelo, aquí están, ¿no? Sería 1 sobre R más 1 sobre 3R. O si no puedes ponerlo así de frente, sería el producto de 3R por R sobre la suma, ¿no? De 3R más R, ¿ya? Entonces acá te queda 3R al cuadrado sobre 4R. ¿Listo? Se va un R, se va, chao, chao, y me queda 1. Resistencia equivalente 1, me queda 3 cuartos de R. ¿Eh? Aquí está. ¿Listo? Ok. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, acá están mis colores, aquí están mis colores, aquí están mis colores, ¿ya? Aquí están mis colores, aquí está mi color, y por acá está mi color celeste, ¿ya? Listo, ¿ya ves? Igualito como lo que habíamos hecho, ¿ya? Ok, entonces tenemos esto, y luego acá, estas, ¿no? Estas dos están en paralelo también, ¿de acuerdo? Estas dos están en paralelo. Entonces hay que sacar algo, ¿ya? Ujú. Mm, Una vez que se halle, acá tengo igualito resistencia equivalente 2, sería el producto R por R sobre R más R, ¿ya? Entonces sería R al cuadrado sobre 2R. Se va un R se queda 1 acá arriba. R sobre 2. ¿Listo? Y aquí está. Entonces, luego este se conecta en serie con esta de acá, ¿no es cierto? Mira. Entonces es como que tú lo vas a acomodar. Estas dos, como estuvieron en serie, es como que se jala y luego aquí este punto se une con este punto de acá. El punto rojo de aquí se uniría con este punto de acá. ¿De acuerdo? Se une. Entonces, esta de acá me queda en serie con esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos en serie, 3 R cuartos más R sería una resistencia equivalente entre estas dos, ¿no? 7 R cuartos sería la suma, ¿ya? 3 R a la cuarta más R sería 7 R cuartos. Y por acá teníamos ya la resistencia equivalente de las que tienen rojo y verde, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora, al final, mira cómo me quedaron. Me quedaron estas dos, ¿no es cierto? Estas de acá estarían en paralelo, ¿ya? Entonces, la resistencia equivalente total sería el producto de las dos. Cuando hay dos resistencias es fácil poder calcularlo. 7R cuartos por R medios. Es el producto sobre la suma, ¿ya? Sería 7R cuartos, la suma, más R medios. ¿Listo?
Entonces ahí solamente hay que calcular, ¿ya? Entonces ahí nos sale 7R sobre 18. ¿Listo? Entonces, si la resistencia equivalente nos dice que es 14, y aquí despejando sería 14 por 18 entre 7 sería la resistencia, ¿no? Si despejamos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces de acá sería R de espejo, sería 14 por 18 entre 7. ¿Listo? Entonces séptima 1, séptima 2 y 2 por 18, 36. ¿Listo? Eso es lo que se ha hecho. Ya solamente tener mucho ojo y ver cómo están puestas las resistencias. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos por el número 5. A ver, dice, el circuito que se muestra es complejo, ¿no? Tenemos, mira, en el circuito dos fuentes, entonces ya por ahí ya estamos viendo que vamos a tener que aplicar las reglas de Kirchhoff. ¿Listo? Puesto que tiene muchos dispositivos conectados, dice, ¿no? Determine la lectura del amperímetro. Ajá. ¿El amperímetro qué mide? A ver, chicos, ¿qué mide el amperímetro? ¿Qué mide el amperímetro, chicos? Intensidad de corriente. Muy bien, la intensidad de corriente, ¿no? ¿Y qué mide el voltímetro? Mide el voltaje, ¿no? Voltímetro, por eso se le dice, pues. ¿Ya? Listo, entonces ya, vamos a seguir leyendo por aquí. Ya, dice, determine la lectura del amperímetro. ¿Eso qué quiere decir? Ah, mira, quiere decir que tenemos que determinar la corriente, porque eso es lo que mide el amperímetro, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más dice? Y la potencia que entrega la fuente de 200 voltios si la lectura del voltímetro ideal, cuando me dice ideal, ¿no? Aquí es que va a tener una gran resistencia para solamente medir voltaje, ¿ya? Es de 90 voltios, ¿de acuerdo? Entonces son dos cosas, la corriente y la potencia que entrega la fuente de 200 voltios y la lectura del voltímetro aquí marca 90 voltios, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjate que aquí no sé cuánto vale esto, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si I es la lectura del amperímetro, para toda la malla se cumple, ¿no? Que la suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de los voltajes en las resistencias. Entonces, aplico la segunda regla de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Observa, el circuito solo es esto nada más. ¿De acuerdo? Esto nada más es el circuito. Esto no se considera como parte del circuito. O sea, esta conexión donde está el voltímetro. O sea, en otras palabras, en un partido de fútbol, ¿no es cierto? Los árbitros no forman parte del juego, ¿no es cierto? En un partido, ¿correcto?
En todo caso, comparando acá, el voltímetro y el amperímetro están siendo como los árbitros, nada más, ¿de acuerdo? Entonces es por ello, o los observadores nada más, entonces yo no lo considero como parte del circuito, ¿correcto? El circuito solamente es esto, ¿listo? Nada más, ¿ya? Ahora sí, como hemos dicho esta situación, aplicamos esto y tendríamos, mira, 200 menos la fuerza electromotriz. ¿Por qué sale así ya? Vamos bien. Mira, lo primero que tienes que hacer es colocar la polaridad en cada fuente, ¿ya? La raya más chiquita, menos. La raya más larga, más. Raya chiquita, menos. Raya larga, más. ¿Correcto? Entonces, estamos dando la vuelta en este sentido, en el sentido de la corriente. ¿Correcto? Entonces me queda, mira, si parto de acá, desde este punto, recorro todo esto así y llego al mismo punto. Entonces, comencemos. Sales con más, ¿no es cierto? Pasas por esta fuente en este sentido, sales con más. Entonces sería más 200, ¿de acuerdo? Y luego pasas por la otra fuente en este sentido, mira, así, sales con menos. Entonces sería menos la fuerza electromotriz X, ¿de acuerdo? Es igual a la resistencia por la corriente en cada resistor, ¿no? Tienes que sumar todo esto, todas las resistencias. Entonces sería 10 ohmios por corriente. Ohmios ya no lo ponemos, solamente ponemos corriente, ¿correcto? Luego 15 más 15 por corriente. Luego más 20 por corriente y más 25 por corriente. ¿Ve? Listo. Entonces eso nada más hay que operar. ¿Ya? Entonces vamos por acá. Sumada todo esto nos da 70. ¿Sí? Y aquí me queda 200 menos, ¿no? Fuerza electromotriz de esta fuente desconocida. ¿De acuerdo? Listo. Sí, por qué me salió esa pantallita. Ya listo. Entonces, para la porción del circuito AB, o sea, aquí y aquí nada más, ¿no? Tengo el voltaje aquí, ¿ya? Más la suma de fuerzas electromotrices es igual a la suma de las voltajes en las resistencias más el voltaje B. O sea, en otras palabras, esto lo hubiera puesto aquí adelante y no pasa nada. Sería la diferencia de voltaje, ¿no? O sea, VA menos el voltaje en B más la suma de fuerzas electromotrices es igual a la suma de resistencia por corriente. ¿De acuerdo? Para que estemos ordenados, digamos, ¿no? Listo, entonces esto quedaría aquí, si me estoy yendo así hacia abajo, ¿no? Entonces aquí sería 90 acá y aquí es 0 porque nos dice que la diferencia acá que registra este voltímetro es de 90, ¿no es cierto? Entonces por eso es que estoy tomando como voltaje mayor el punto A. Entonces 90, por eso acá le ponemos. Y aquí el voltaje menor en el punto B que es 0. ¿De acuerdo? Es igualito como acá, 90 menos 0. ¿De acuerdo? Y aquí, mira, como yo estoy yendo hacia abajo, recuerda que esto es más y esto es menos, la raya chiquita. Estoy yendo en este sentido, entonces estoy saliendo con el signo menos. Entonces, por eso que aquí es menos la fuerza electromotriz X. ¿De acuerdo? Y acá sería el voltaje en la resistencia. Sería 15I. ¿De acuerdo? Entonces quedaría 90 menos corriente por 15. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo, ¿no? Esto de acá, entonces lo estoy reemplazando ahí arriba. Aquí arriba.
¿De acuerdo? Aquí. Listo. Entonces, bajamos y encontramos esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí tengo una ecuación con una sola incógnita, que es sí. Entonces, desarrollamos, sería 200 menos 90. Esto puede pasar al otro lado, nos quedaría como 85i, y luego despejamos la corriente y nos sale 2 amperes. ¿De acuerdo? Ya tengo la primera respuesta. Ahora me falta la potencia. La potencia en 200 voltios. La potencia, ¿cómo se puede calcular? Como el voltaje por la corriente. Entonces sería el voltaje es 200 y la corriente que circula, ya acabamos de calcular, es 2. Entonces la potencia me quedaría 400 watts. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ahí está. Ejercicio 6. Se muestra en la figura un circuito eléctrico complejo que incluye una fuente ideal de 12 voltios. Se requiere determinar la potencia eléctrica que esta fuente entrega al circuito. ¿De acuerdo? Ok, entonces necesitamos la potencia. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos aquí fuentes. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la polaridad en las fuentes, ¿de acuerdo? Raya chiquita menos, raya larga más, ¿ya? Entonces, aquí está. Perdón, ya está. Entonces, acá vamos a poner raya chiquita menos, más, menos, más, menos, más y menos, más. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces nos pide la potencia de la fuente de 12 voltios. A ver, vamos a ver. Que esta fuente entre, ajá, fuente ideal de 12 voltios. Ya parece que acá tenemos un error, ¿no es cierto? Ujú. Sería de 12, fuente ideal de 12 voltios. Incluye una fuente ideal de 12 voltios. Ujú. A ver, vamos a ver cómo está hecho para poder saber dónde está la falla. ¿Ya? Parece que hay una falla de escritura. Aquí está. La corriente I3 es igual a I1 más I2. Ya, ok, ok. Ya, en todo caso sería la potencia en la resistencia de 12, ¿no es cierto? Porque esa potencia recién podría ser mm, corriente por resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá tendríamos la corriente I1, tenemos la corriente I2 y por acá la corriente I3. Entonces eso quiere decir que I3 sería igual a I1 más I2. ¿De acuerdo? Tal cual se ve acá. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la corriente. Estamos aplicando la primera regla de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces, esas corrientes yo las puedo hallar aplicando la ley de Ohm. ¿Ya? Sería 36 menos
X más 8 sobre 6. Recuerda que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos viendo la figura de aquí abajo. ¿Listo? Entonces tenemos por acá I1 y 3. ¿Ya? Entonces aquí, esto es 24 voltios y acá es X más 8 voltios. Entonces la corriente I3 sería 36 menos 14 sobre 6. Nos queda 11 tercios de corriente. Entonces, la corriente que está circulando por acá, allá, esta es la de 12 voltios, ¿no? Ya, ya. Aquí está la del error. Ah, aquí está. Aquí está la de 12 voltios. ¿Ya? Ajá, había dos doces, ¿no? Entonces por acá es. ¿De acuerdo? Entonces la potencia en la de 12 voltios será igual a la corriente que circula por acá, que es el I3, 11 sobre 3 por 2. Esto nos va a dar 44 watts. ¿Listo? Y el ejercicio 7 dice, se sabe que el kilowatt por hora de energía eléctrica consumida tiene un costo de 50 céntimos. ¿Cuánto habrá que pagar por el funcionamiento de una termoeléctrica durante 30 minutos si la terma tiene una resistencia interna de 22 ohmios? Considere que el voltaje de funcionamiento es de 220 voltios. ¿Ya? Ok, nos está diciendo cuánto habrá que pagar, ¿no? Muy bien, entonces, por condiciones del problema, el kilowatt hora vale 36 por 10 a la quinta joules, ¿cierto? Le estamos dando esa forma porque mira, aquí lo tenemos, el kilowatt hora consumida tiene un costo de 50 céntimos, ¿no? Entonces, el kilowatt hora será 36 por 10 a la 5 joules, que vale 50 céntimos. Entonces, el tiempo nos dice que es 30 minutos, ¿no? Entonces, el costo sería igual a la energía consumida por la conversión de costo-energía, ¿no? Entonces sería aquí potencia por el tiempo, 50 céntimos sobre 36 por 10 a la 5 joules. ¿De acuerdo? Entonces, esta potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo. 50 céntimos sobre 36 por 10 a la quinta. Esto me va a dar, reemplazando los datos, 0,55, ¿no? Aquí sería soles, ¿no? La respuesta es A. ¿Listo? Disculpe, profesora, ¿puede volver a las 6, por favor? Ya, a ver, dame un segundo. Voy a subir. Ahí está, parte de las 6. Y la primera parte, antes. Aquí está.
Gracias. Ok. Miss, disculpe, las preguntas de clase, ¿podría explicar la 7 y 8, por favor? Ok, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir las diapositivas de la semana 12, ¿no? Sí, profesora. Ya, dame un segundo. ¿Qué ejercicio me pedí? ¿Qué ejercicio es? La pregunta 7 y 8. 7 y 8. Ok. Bueno, serán las dos últimas, ¿no? Acá tengo las 7. ¿Ya? Vamos a ver cómo está hecho las 7, ¿ya? Profesor, disculpe, antes de explicar, ¿podría poner la diapositiva de las 6 para tomarle captura? Ok. Acá tienes las 6. ¿La tienes? Sí, profesora, gracias. Ya, ok. Acá tienes las 7. Ya, acá tenemos el circuito que se muestra en la figura, ¿ya? Determine la potencia eléctrica que entrega la fuente de 6 voltios. Ok, entonces, esta relación que acaba de aparecer es la segunda regla de Kirchhoff, la regla de mallas, donde se compensa la suma de las fuerzas electromotrices con la suma de los voltajes en las resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, acá veo que hay dos mallas, ¿no? Por lo tanto, habrá dos corrientes que circulan por ambas mallas. Estamos considerando, mira, esta circulación de corriente. Yo puedo asumir un sentido de la corriente, ¿no? Como al comienzo, lógicamente, nosotros no sabemos en qué sentido va la corriente, entonces lo asumimos simplemente que va así. Cuando tengamos el resultado de la corriente, si me sale la corriente negativa, quiere decir que realmente la corriente fluía en sentido contrario a lo que yo he asumido. Nada más es eso. ¿De acuerdo? Entonces la malla 1. Mira, entonces dijimos que aquí colocaríamos menos más. Siempre es muy importante colocar la polaridad. Raya chiquita más, raya larga. Raya chiquita menos, raya larga más. Menos más. ¿De acuerdo?
Entonces aquí estamos yendo en sentido de la corriente. Entonces sale con más 12. Y luego aquí sale con menos, ¿no? Cuando yo recorro en la de 6, salgo así, mira. Estoy yendo en sentido de la corriente I1. Sería menos 6. Es igual ahora a la suma de los voltajes en las resistencias. Entonces acá tengo la primera resistencia, 6 ohms. Entonces sería 6 por la corriente. Estoy aplicando ley de Ohm para poder obtener el voltaje en cada resistencia. Esto estoy aplicando. ¿De acuerdo? Entonces sería 6 por la corriente que es I1. Y acá tengo una resistencia que está compartida en los dos mallas. Entonces veo que por acá pasa I1, pero baja por acá I2. Entonces hay dos corrientes que circulan por la de 18. Entonces sería, perdón, la corriente de aquí es hacia arriba, ¿no? Perdón, es hacia arriba. Entonces hay dos corrientes que circulan en iguales sentidos, sería I1 más I2, ¿ya? Otra vez ley de Ohm por 18 sería ahí. Entonces, desarrollando sería 1 es igual a 4 y 1 más 3 y 2, ¿no? Acá me va a salir 6, ¿no? Acá sale 6, acá sale 6 y 1 más 18 y 1 más 18 y 2, ¿no? Entonces, acá quedaría, a ver, 6, sumamos con 18, y acá me queda 18, y a todo le estamos sacando mitad y luego tercia. Quedaría 1 igual a 4 y 1 más 3 y 2. La malla 2, entonces damos la vuelta en este sentido, salimos con más 24, y acá más bien estoy subiendo, ¿no? Por este lado, entonces me queda menos 6, ¿no? El voltaje, y aquí el voltaje en las resistencias. Entonces comenzamos por acá, sería 9 y 2 más 18, ¿no? Como las dos están hacia arriba, las dos corrientes por la que pasa por 18 serían las 1. Y 1 más y 2. Entonces sería, aquí resolviendo, sería 2 es igual a 2 y 1 más 3 y 2. Entonces esto, si lo sumamos, esas dos ecuaciones, me quedarían 3 es igual a 6 y 1 más y 2, ¿no es cierto? Entonces, y 1 más y 2 me queda 0,5, ¿no? Porque 3 entre 6 es un medio, o sea, 0,5. Entonces, ahora sí, esto, calculando la potencia aquí será 6 por 0,5, ¿no? Porque me piden la potencia en la de 6 voltios, en la fuente de 6 voltios, ¿no? Ya está, ¿no? 6 por 0,5, ¿no? El 0,5 recuerda que es la corriente total que circula por 6 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto me va a dar 3 watts, ¿de acuerdo? Y por el otro ejercicio, entonces dice, determine la lectura del amperímetro, otra vez el árbitro, ¿no? ¿Ya? Ideal, cuando dice ideal, amperímetro ideal, quiere decir que es una resistencia, que tiene una resistencia tan baja que solo me va a permitir poder medir la corriente, ¿ya? Y la energía que disipa el resistor de 3 ohmios durante 1 minuto, ¿ya? Entonces, igualito, lo primero, colocar la polaridad. Menos, más, menos, más,
menos más. ¿De acuerdo? Entonces, completando potencia en cada punto. Entonces, acá tengo el punto tierra, 0 voltios. Entonces, si aquí es el punto tierra y acá tengo en ambos extremos tengo 2 fuentes, entonces quiere decir que estos serían los puntos de voltaje altos, ¿correcto? Si acá tengo 6 voltios, entonces acá es 6 voltios. Si acá tengo la fuente de 8 voltios, entonces ese es el punto alto, 8 voltios. ¿De acuerdo? Entonces aquí es 0 voltios. Este punto es el mismo de acá, ¿cierto? Es el mismo punto de acá. ¿Listo? 6 voltios también. Acá es 0. ¿Listo? Vamos a poner así. Verde, verde. Y por acá, lila. Y ahí, ¿no? Ahí no me quedaría lila, ¿no? Listo. 6 voltios. Y acá quedaría, a ver, que acá tengo 6 voltios. Acá quedaría 4 voltios. Solamente tendríamos que sacar, ¿no? El voltaje, ¿correcto? El voltaje. Mira, punto verde, acá un rojo, y acá tengo 4 voltios. ¿Por qué 4 voltios? Por la fuente que está acá, ¿no? Es el mismo punto. 4 voltios y 4 voltios acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a poner esto con otro color, porque corresponde a 4 voltios. Listo. Entonces tengo una corriente I1 que circula por acá, I2 y I3 por acá. I4 por acá. Entonces, calculando corrientes. Con la ley de Ohm, la corriente es la diferencia de voltaje sobre la resistencia. Entonces, la corriente I1, ¿no? Sería voltaje, 6 voltios, sobre la resistencia que es 3. Esto me da 2. La corriente I2 sería voltaje, que sería 2, porque 6 menos 4, y 6 menos 4 igual 2. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, voltaje sobre resistencia, 2 entre 1, 2. La corriente I3 sería el voltaje es 4, sobre la resistencia 4, 1 me quedaría la corriente. Entonces, por la primera ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes que ingresan es igual que la suma de las corrientes que salen, ¿no? Entonces vemos que aquí está ingresando a este punto unas corrientes, ¿no es cierto? Voy a poner el punto verde. Acá, mira, aquí, observa este punto. Entonces tengo I1 más I3 que ingresa al punto verde, sale del punto verde el I4. ¿De acuerdo? Entonces, como yo ya tengo los valores I1 y I3, simplemente reemplazo. Sería 2 más 1, 3, la corriente de 4. ¿De acuerdo? Ahora, calculando la energía en el resistor, ¿no? Lo quiero en el resistor de 3 ohms. Entonces, ¿cómo es esto, no? Los resistores, ¿qué función cumplen en un circuito? Bueno, impiden el paso de la corriente, por eso su nombre, ¿no? Entonces, cuando un circuito se calienta, es porque tiene en ese circuito resistencias. Las resistencias, al impedir el paso de la corriente, se llegan a calentar. ¿De acuerdo? Entonces hay una energía disipada que se puede calcular por la corriente al cuadrado, resistencia y por el tiempo. Entonces, esto será la corriente por 3 ohmios, ¿no? Es el de I1, ¿correcto? El I1 vale 2.
¿no? Entonces sería 2 al cuadrado por 3 su resistencia y el tiempo, como dice en 1 minuto, ese tiempo lo tengo que poner en segundos, 60 segundos. Entonces, calculando sería 722. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos este ejercicio. Profesora, disculpe, ¿de qué ¿Sí? sirvió hallar I2 si no se utilizó en el problema después? Bueno, es para poder saber aquí en el I2 simplemente la corriente que circula por ese lado, ¿no? ¿No? Porque acá tienes una diferencia de voltaje solamente para saber cuál es la corriente que circula por acá, ¿de acuerdo? Y además debes de observar que hay una compensación, ¿no es cierto? De corrientes, ¿de acuerdo? Porque acá tienes que aplicar la conservación de la carga, ¿no? Eso nada más. Acá solamente es utilizado este I1 y este I3, ¿no es cierto? Sí, a eso te refieres, ¿verdad? Sí. Sí, pues, y el I4. Alexa, Es solamente como para decir, ¿no? A ver cuánto sería, mira, I2 y I1 sería 4 de corriente, ¿no? 4 de corriente que viene por acá, a este punto. 6 voltios y acá entraría el I3. Luego viene por acá el I3. Sí, igual, para que no se quede en el aire tampoco, bueno. Eh, profesora. Sí, dime. Buenas noches. En la pregunta número 1, ¿me podría dar la clave La número 1 ¿de qué? ¿De propuestos o de clase? de propuestas? Ya, dame un segundo. La pregunta número 1 sale 3 por 10 a la 20. ¿Podría hacerlo, profesora?
Sí, claro, dame un segundo. Ya, aquí está. A ver, vamos a ver. Bueno, te dan este gráfico, ¿verdad? Es corriente versus el tiempo. Bueno, aquí les estaba explicando también a tu compañero. Si en un cable conductor, aquí está el cable, la intensidad de corriente eléctrica varía con un tiempo según se muestra en esta gráfica. Aquí quiere saber cuánto número de electrones fluye por la sección transversal entre 1 y 11 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que se trata de hacer es primero calcular la carga, ¿de acuerdo? Calculando el área bajo la recta, ¿de acuerdo? Estaba explicándoles aquí que en un conductor lo que fluye son los electrones. Si los electrones se van hacia la derecha, ¿no? Deja espacios vacíos que se cargan positivamente y esto viaja a la izquierda y ese es el sentido convencional. Entonces, el flujo de cargas me daría la corriente, ¿ya? Entonces, tenemos acá el área, ¿no? El área sería área 1 más área 2, ¿de acuerdo? Eso me daría la carga total, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la carga, a su vez, es igual al número de electrones por la carga del electrón, ¿de acuerdo? El área 1 sería 3 más 5 entre 2 por 2. Y el área 2 es 5 por 8. N es el número de electrones y acá tengo la carga del electrón, pero yo sé que es 1,6 por 10 a la menos 19, solamente que le damos esta forma para facilitar el cálculo. Calculando, me sale 3 por 10 a la 20 electrones. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, aquí está. Acá se muestra nuevamente el gráfico. Perdón, este es el ejercicio 2. Aquí está el gráfico, ¿no? Tres, 2. Y a partir del 3 ya viene una corriente constante, ¿no? Entonces hasta 11 segundos vendría a ser acá, ¿no? Hasta 11 segundos. Ahí está. ¿De acuerdo? De 1 a 11.